Hacia finales de la década de los 20, en el Perú no solamente existía un notable desgaste contra el gobierno de turno, pues el presidente Augusto B. Leguía llevaba 11 años en el poder producto de una segunda reelección. A esto se sumaba que el Perú empezaba a ser afectado por la crisis del 29, o la así denominada crisis de Wall Street, la cual agravó la situación nacional de aquel entonces, provocando la renuncia del presidente y el posterior amotinamiento de Luis Sánchez Cerro. Este último, en su afán de eliminar toda influencia del expresidente, decide convocar a un nuevo Congreso Constituyente, del cual nacería una nueva Constitución. La Constitución de 1933, promulgada por el presidente Luis Sánchez Cerro, al igual que todas las constituciones, debían responder al influjo de su tiempo. No podían escaparse de la efervescencia política de aquella época. Por ejemplo, en esta se establece la cláusula pétrea de la prohibición a la reelección inmediata, aun quedando parte del síndrome de Leguía. De la misma manera, se suprimen las vicepresidencias. Además, existen algunos avances en lo que en esta materia se refiere. En el caso de las mujeres, se les permite el derecho a voto, pero esto reduciéndose a las elecciones municipales. De la misma manera, queda escrito que la mayoría de edad para votar se queda a los 21 años, pero solamente para aquellos varones que supieran leer y escribir. Se establece la pena de muerte, solo para algunos delitos, pero estos posteriormente serían utilizados con fines políticos. Además de ello, se da uno de los hechos que marcaría más la historia de nuestro país, pues se proscribió a nivel nacional la posibilidad de que aquellos candidatos de partidos internacionales pudieran acceder a la presidencia de nuestro país. Evidentemente, estos tenían nombre propio: Víctor Raúl Ayala Torre y José Carlos Mariátegui. La Constitución de 1933 ha sido la más larga del siglo XX, solo teniendo dos interrupciones: el 8 años de Odría y los 12 años de gobierno de los militares, primeramente con Juan Velasco Alvarado y posteriormente, o su siguiente, con Francisco Morales Bermúdez, con quien aparecería la nueva Constitución. La cuestión de confianza fue introducida en nuestro país en la Constitución del 33. En el artículo 167 nos menciona que el presidente del Consejo de Ministros, al asumir su cargo, debe concurrir a la Cámara de Diputados y del Senado de manera separada y en conjunto con sus ministros, para poder exponer la política general del Poder Ejecutivo. Además, esta presentación dio lugar a que las cámaras le den un voto a favor finalizada la exposición. La cuestión de confianza facultativa fue usada como prerrogativa ministerial para la aprobación de una iniciativa, como nos indica en el artículo 174, en donde la no aprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que hubiera hecho uso de la aprobación de cuestión de confianza. Pero Manuel Vicente Villarán nos menciona que este uso debe ser de forma expresa y que debe afectar realmente la política general del Poder Ejecutivo, el rechazo de esa iniciativa. En cuestión del derecho del sufragio, la Constitución del 33 indica en los artículos 86 y 88 que gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. No votarán los miembros de las Fuerzas Armadas. El poder electoral es autónomo. Es obligatorio el sufragio hasta la edad de 60 años y facultativo para mayores de edad, siendo el voto secreto. Un tema conveniente a hablar es la cuestión de las mujeres en este sufragio, ya que a pesar de contener disposiciones avanzadas, esta Constitución en los derechos fundamentales no concedía a las mujeres la ciudadanía aún, como queda indicado en el artículo 84, en donde los ciudadanos son los varones mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados. De igual modo, el derecho al sufragio de las mujeres fue restringido, solo siendo real en las elecciones municipales, como se indica en el artículo 86. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en elecciones municipales las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o las que hayan llegado a su mayoría. Saludos a todos, quien les habla es María del Cielo Estela Rodríguez y voy a continuar tratando el tema de la Constitución de 1933. Muy bien,
La Constitución de 1933, como ya se mencionó, fue la segunda constitución que se dio dentro del siglo XX. Además, fue una respuesta a la Constitución de 1920, puesto que se quería la anulación de la reelección presidencial inmediata, lo que evidenciaría después que en realidad se quería una especie de limitación a las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, según Jorge Basadre, en realidad la Constitución de 1933 tiene un carácter antileyista y parlamentarista. ¿Por qué decimos esto? Puesto que se tenía en ese momento un fresco recuerdo de los abusos que se dieron en la estadía de gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Su despotismo y demás lograron que en realidad en la Constituyente de 1931 se intentara acortar las atribuciones y beneficios que tenía el Poder Ejecutivo en cuanto fuese posible. Además de esto, el caos en el que estábamos, si hablamos en ese contexto, podríamos decir que estábamos en un rebote entre los militaristas y los civilistas, y dentro de ese caos, algunos historiadores dicen que estábamos destinados al fracaso. Además de esto, se encontraba un afán de persecución entre el APRA y el Partido Comunista, por lo que en la del 93 se intentó la proscripción de los partidos que tengan carácter internacional, ¿no? Además de esto, también se instauró la pena de muerte en el Código Penal de 1924 y en el artículo 54 de la Constitución, como lo tenemos en la diapositiva, y cito: la pena de muerte se impondrá por delito de traición a la patria y homicidio calificado y por todos aquellos que señale la ley. Además de esto, en la Constituyente de 1931 también se intentó debatir o se intentó resaltar el sufragio a aquellas personas que supieran leer y escribir. Sin embargo, también se quiso otorgar el voto a la mujer, pero la lucha entre los antifeministas y los feministas logró que solamente se diera el voto a la mujer, a aquellas mayores de 21 años o a aquellas menores que estuvieran casadas, solamente para elecciones municipales. Y como esto no se dio en ese momento, recién se podría notar el voto a la mujer con Odría cuando dio la ley del voto femenino. Otro hito importante que podríamos resaltar sería la libertad de expresión imprenta, que aunque no directamente lo expresa el artículo 63, como lo dice, así: el Estado garantiza la libertad de prensa y todos tienen el derecho a emitir libremente sus ideas y sus opiniones por medio de la imprenta o de cualquier otro medio de difusión bajo la responsabilidad que establece la ley. Además, el autor y el editor, a los que concierne la responsabilidad, se van a encargar de indemnizar solidariamente a quien corresponda o a la persona indemnizada, damnificada. Bien, y por último, una institución que también intenta resaltar aquel recorte del Poder Ejecutivo que hemos venido hablando, sería la Institución de Acción Popular, que en realidad intentaba rebatir o intentaba encargarse de aquellos decretos o resoluciones, sobre todo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto no se dio hasta el año de 1963 y recién entró en vigencia en el año de 1979. Muchas gracias, eso sería todo. Muy buenos días, mi nombre es Braulio Guillermo Cruz Valdivia. El día de hoy hablaré sobre los artículos más relevantes de la Constitución de 1933. Para dar inicio, comenzaremos con el título 1, el Estado, el territorio y la nacionalidad. Según los artículos 1 y 2, se indicaría que el Perú era una república democrática, por lo tanto el poder del Estado emanaba del pueblo y se ejercía por los funcionarios con limitaciones en la Constitución y las leyes establecidas. Asimismo, el Estado era uno e indivisible. Artículo 54. La pena de muerte se impondría por delitos de traición a la patria, homicidio calificado y todo aquel que la ley señalara. Título 4. Acerca del sufragio. Se estableció el derecho de sufragio para todos los ciudadanos que supieran leer, restringiendo a las mujeres y analfabetos. Sin embargo, a las primeras sí se les concedería participar en las elecciones municipales, además de que el voto sería directo y secreto. Título 5. Poder legislativo. Artículo 89. El Congreso se compondría de una Cámara de Diputados elegida por sufragio directo y de un Senado funcional. La Cámara de Diputados sería elegida por un periodo de 5 años y se renovaría íntegramente al expirar su mandato. Título 7. Poder Ejecutivo. Artículo 139. El periodo presidencial dura 5 años y comienza el 28 de julio de cada año, que se realizarían las elecciones, aunque el elegido no hubiese asumido sus funciones en aquella fecha.
Artículo 142. No existiría la reelección presidencial inmediata. Esta prohibición no podría ser reformada ni derogada. Artículo 146. Mientras se llena la presidencia vacante o mientras durara el poder de suspensión de ejercicio, ejercería el poder el presidente del Consejo de Ministros. Título 13. Poder Judicial. Artículo 220. El único que podría administrar justicia son los tribunales y juzgados, los cuales emitirían resoluciones cuya garantía estaba protegida por la Constitución y las leyes. Además, estas resoluciones tendrían que ser públicas, ya que no podrían emitirse resoluciones secretas. Título 14. La religión. Artículo 232. Se aprecia que la mayoría nacional profesaría la religión católica, apostólica y romana en el Perú, estando esta religión por encima de las demás, por la cual sería protegida por el Estado, pero dejando que las religiones que tienen menos mayoría puedan tener libertad de ejercerlas. Eso sería todo con respecto a los artículos más relevantes de nuestra Constitución de 1933. Muchas gracias.